A modo de introducción, conviene que revisemos desde ahora cuáles son los rasgos que comprenden la personalidad de un creativo. En primer lugar está la curiosidad. Recordemos que la curiosidad es el motor de la creatividad. La curiosidad es lo que nos empuja a aprender más. La curiosidad es lo que nos empuja a entender mejor el mundo en el que vivimos. Es lo que nos empuja a obtener nueva información que posteriormente convertiremos en ideas. La curiosidad es lo que nos lleva a desarrollar nuestra perspicacia. La perspicacia es el segundo rasgo de la persona creativa y esto tiene que ver con la observación. El ser perspicaz es desarrollar una capacidad de observación, y la observación lo que nos entrega es muchísima información. Cuando nosotros observamos algo que nos interesa o buscamos algo que nos interesa, cuando lo exploramos, lo que obtenemos es información y es aprendizaje, y ese aprendizaje es justamente lo que vamos a utilizar para crear, es nuestra materia prima. Esta materia prima nos va a llevar a ser capaces de pensar de manera divergente, que la divergencia es el tercer rasgo de la persona creativa. El pensamiento divergente, lo que quiere decir, si lo pusiéramos analógicamente, es el ser capaces de pensar sin frenos. Hay un concepto importantísimo que cualquier creativo debe ser capaz de llevar a cabo, que es el suspender el juicio, suspenderlo completamente. Hay un momento donde tenemos que crear ideas en gran cantidad y en ese momento tenemos que suspender nuestra capacidad de juzgar si las ideas son buenas o malas. Al final, la cantidad nos va a llevar a la calidad, y el pensamiento divergente pues nos ayuda a pensar una gran cantidad de ideas y sobre todo a pensar más allá de lo que vemos. El pensamiento lineal es pensar hacia adelante, pensar hacia lo que tenemos enfrente. El pensamiento divergente es ser capaces de encontrar ideas hacia donde no estamos viendo. Su contraparte es justamente el pensamiento convergente, que aquí sí es cuando ya debemos desarrollar también una capacidad de elegir cuáles son las ideas que tienen potencial, de elegir las piezas que podemos unir para llevar a cabo una buena idea. Entonces, la convergencia es el ya traer toda esa información que divergentemente creaste, traerla hacia ti, ahora sí para juzgarla y elegir lo mejor de todo lo que has creado. Y recordemos la importancia de la flexibilidad. La flexibilidad es lo que nos da la capacidad de ver las cosas desde otras perspectivas y de crear desde otras perspectivas. El estar abiertos a nuevas experiencias y el estar abiertos a nuevos estímulos. El no rechazar nada, no ser prejuiciosos y el siempre estar buscando entender el mundo desde otros puntos de vista. Que esto tiene mucho que ver con la empatía, que es otra cosa que un buen creativo tiene que aprender a desarrollar.